saludo a todos los asistentes a esta parte de la sesión, que será la mesa redonda. Hay personas conectadas desde muchos lugares, no solamente desde España, sino también desde el exterior, sobre todo desde Latinoamérica. Entonces, bueno, pues decir buenas tardes para los que están próximos a nuestra zona geográfica y buenos días a los que están un poquito más alejados. ¿De acuerdo? Vamos a dar paso a la mesa redonda que está prevista dentro de la sesión tercera de nuestro Congreso Digital. Y en esta ocasión hemos querido acercar la asociación a la industria y también viceversa, que la industria nos conozca un poquito mejor y que se apunten a nuestros futuros eventos y cada vez haya una mayor conexión entre asociaciones industriales y nuestra asociación de desalación y reutilización. Hablar del agua y decir que es muy importante en la industria parece una obviedad y que es necesario conferir al agua de unas características adecuadas para el uso que se le vaya a dar, pues también es evidente. La desalación es una técnica que se viene utilizando en la industria desde hace muchísimo tiempo para dar al agua precisamente esas características que necesita para determinados usos. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, en la producción de vapor, que es tan importante es en muchos de los procesos industriales. Por otra parte, también podemos hablar de aguas residuales. El tratamiento de aguas residuales industriales y la posibilidad de su reuso tiene cada vez más relevancia. De hecho, hay cada vez más proyectos de Zero Liquid Discharge o vertido cero, muchos de ellos ya implantados y otros que están en estudio y muy avanzado proceso de implementación. Y por último, estamos hablando de la química en el agua, hablar de la importancia de los productos químicos en los procesos industriales, en el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento y en la digamos, restauración de las condiciones iniciales de estas instalaciones de tratamiento. No quiero gastar mucho más tiempo y entonces vamos a empezar a introducir a los participantes de nuestra mesa redonda, que son personas vinculadas a la industria desde hace mucho tiempo, que tienen gran experiencia y que seguro nos van a aportar ideas claves sobre los temas que hemos esbozado. Voy a empezar presentando a Antonio Pérez Expósito. Voy a leer su currículum. Antonio es químico industrial por la Universidad de Granada, licenciado en 1987, y cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de la química básica. Ha ocupado puestos en distintas áreas operativas como ingeniería, mantenimiento, producción, logística y dirección en distintas fábricas. Y actualmente es el director de Fertiberia en su factoría de palos de la frontera en Huelva. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Adolfo. Buenas tardes a todos. Nuestro segundo participante en esta mesa redonda dedicada a la industria, la química entre los procesos industriales, es Juan de Dios Sánchez. Juan de Dios es ingeniero industrial con 20 años de experiencia en el sector eléctrico. Su carrera profesional ha estado siempre ligada a la explotación de centrales de generación de energía eléctrica, tanto convencionales como renovables, y ha participado en todo el ciclo de explotación de los activos, desde la construcción, la puesta en marcha y la operación comercial de los mismos. Actualmente, Juan de Dios Sánchez ocupa la posición de director de la planta en la central termosolar de Arenales, en Sevilla. Buenas tardes, Juan de Dios. Y también nos acompaña Guillermo Ríos Sanzanz. Guillermo se licenció en Ciencias Químicas en 1993 por la Universidad de Oviedo y obtuvo el doctorado en Ingeniería Química en 1998 por la misma universidad. Desde 2010 ocupa el puesto de director de Innovación y Tecnología en la compañía Atlantic Copper en su factoría de Huelva. Se incorporó a Atlantic Copper en 2002, trabajando inicialmente como responsable de investigación y desarrollo y posteriormente como metalurgista senior de la refinería electroquímica de cobre. Anteriormente había trabajado como ingeniero de desarrollo de procesos en la empresa Sadim en Asturias y ha sido también profesor asociado a tiempo parcial en las universidades de Oviedo, Burgos y Huelva. Bienvenido también, Guillermo. Muy bien, pues yo me gustaría, antes de entrar en harina, lanzando las preguntas y abriendo el coloquio, daros unos minutos a cada uno para que os presentéis, digáis un poco vuestra empresa, aunque son conocidas,
y un poco los procesos en torno al tratamiento de agua, tanto desalación, reutilización, desmineralización que estáis empleando para poner un poco a la audiencia en situación. Si quieres puedes empezar, Antonio. Hola de nuevo. Primero pedir disculpas. No he podido usar el fondo que tan gentilmente me habían mandado porque me ha surgido otro tema que he tenido que arreglar en fábrica. Creía que no llegaba otra videoconferencia y por motivos de ciberseguridad no podemos usar Zoom. Así que he tenido que hacer un truco para conectarme a través del navegador y no tengo esa opción. Os pido disculpas a todos. Con respecto al otro, bueno, nosotros, ya sabéis, Fertiberia es el principal fabricante de fertilizantes en España, en concreto la fábrica de Palos de la Frontera, donde estoy ahora mismo, es una fábrica que tiene la planta de urea y la planta de amoníaco más grande de España. Para nosotros el agua lo es todo, absolutamente todo. Desde el momento de que forma parte de nuestra materia prima, para que haga una idea, el amoníaco, supongo que la mayoría de los que estamos aquí somos técnicos, el amoníaco NH3, bueno, pues actualmente la mitad, nosotros lo que hacemos es coger nitrógeno del aire y fijarlo. La mitad de los H's del hidrógeno del amoníaco que hacemos provienen del agua, otra mitad del gas natural, de momento. Y esto va a ir cada vez más hacia el lado del agua. En un futuro relativamente próximo, nuestra aspiración es que el 40% del amoníaco que produzcamos se haga a partir sea amoníaco verde, a partir de hidrólisis de agua, de electrólisis, perdón, de agua, con lo cual prácticamente todo el hidrógeno casi vendrá del agua. Aparte de esto, nosotros, por supuesto, tenemos producción de vapor de 105 kilogramos por centímetro cuadrado, lo cual que hace que los requerimientos de agua, de pureza de agua, sean bastante extremos. También tenemos una de las torres de refrigeraciones más grandes de España. A finales del 80 era la más grande, ahora hay alguna más grande, con lo cual, con todos los retos de consumo de agua y de tratamiento que ello conlleva. Y además somos el mayor productor de AdBlue de España, de la AdBlue de mayor calidad, entre otras cosas porque usamos agua también ultra pura. O sea, para nosotros el agua lo es todo en nuestro día a día. Muy bien. Pues Juan de, si nos quieres tú hablar un poco de Cúbico y la termosolar. Muy buenas a todos. Bueno, yo sí quería presentar también un poco a Cúbico, porque yo sí que creo que las empresas de los otros dos participantes, yo creo que se conocen por la zona bastante, ¿no? Son empresas históricas por aquí, pero Cúbico no lleva mucho tiempo implantado en la zona, entonces quizás haya gente que no lo conozca. Cúbico es uno de los líderes mundiales en energía renovable. Y es uno de las empresas de energía renovables es la empresa de energía renovable que más ha crecido en los últimos tiempos, tanto en América como en Europa como en Oceanía. A fecha de hoy, Cúbico tiene instalado 4 gigas de potencia, todos 100% renovables, entre eólica, fotovoltaica y termosolar. Concretamente en Iberia, en España y Portugal, Cúbico cuenta con 5 plantas termosolares, 40 fotovoltaicas y una eólica. Y tiene instalado 525 megas, 100% renovables también. Cúbico pertenece, no lleva mucho tiempo en el sector, ha crecido muchísimo, como decía, pero el éxito, digamos, de Cúbico en los últimos años se debe al apoyo de sus accionistas, que son Ontaro Teachers y PSP, que son 2 fondos de pensiones pues, de los más grandes que hay a nivel mundial y que aseguran la estrategia de expansión de Cúbico en todo el mundo, sin la necesidad de buscar financiación con entidades financieras, ¿no? Se autofinancia con fondos propios de los accionistas. Y realmente lo importante de Cúbico para mí personalmente no es ya lo que hace, sino cómo lo hace, ¿no? Que lo hace pues, aportando unos valores que coinciden completamente con los míos y muy comprometidos tanto con el medio ambiente como en este caso con el uso del agua. En cuanto a la planta, la planta termosolar de Arenales, que es la que yo gestiono, es la última planta termosolar que entró en operación comercial en España después del boom de la termosolar, en la que se instalaron
muchísimas plantas. Nosotros fuimos los últimos, eso tiene una ventaja y es que se aprende de los errores que se han ido cometiendo en el diseño de las anteriores, ¿no? En nuestro caso, pues la planta tiene 50 megavatios de potencia, que es algo estándar en España por limitaciones de la normativa, y tiene 7 horas de almacenamiento. Tiene una ventaja sobre otras plantas, algunas sí que lo tienen, no muchas, y es que es capaz de operar día y noche sin necesidad de parar la planta. Es decir, somos una planta termosolar, nos alimentamos o tenemos como fuente de energía primaria el sol, pero somos capaces de operar durante la noche y sin llegar a parar somos capaces de enlazar con el día siguiente. Y eso asegura la gestionabilidad de la energía y es muy importante en el mix de energía por este motivo. En cuanto al tema de gestión de aguas, la planta sí tiene ese concepto de vertido cero. Realmente no es 100% vertido cero porque las pluviales sí que las evacuamos a cauce público, pero todo el agua de proceso se lleva a, finalmente, después de todos los procesos de reconcentración y reutilización del agua, se lleva a una balsa de evaporación. La planta se alimenta con captaciones de pozos y de aguas superficiales. Tiene un primer tratamiento de prefiltración y luego se divide en 2 líneas, una línea para la generación de agua desmineralizada para la producción de vapor ultra puro para la turbina, para la alimentación a la turbina de vapor, y luego otra línea para la alimentación a la torre, cuya purga se reconcentra 2 veces. O sea, inicialmente se concentraba a un 75% en una EDR y con una mejora que hicimos en 2018 se vuelve a concentrar y reutilizamos el 80%, el 87% de la purga de la torre. Ya el concentrado de este tratamiento de purga de torre sí se lleva a la balsa de evaporación, donde termina de evaporarse y se devuelve al medio ambiente, ¿no? Un poco más. Muy bien, muchas Cedo la gracias. palabra. Ahora indagaremos más sobre el Muy tratamiento. bien. Guillermo, buenas tardes y te damos unos minutillos para que nos hables un poco del agua, Atlantic Copper y demás. No sé si, como por aprovechar un poco mejor el tiempo, a lo mejor puedo poneros 3 diapositivas si me es posible y a lo mejor así puedo ser más conciso y más concreto. ¿Sería posible? O pregunto a los moderadores, si no lo digo de memoria. Si nos lo dices mejor, por no estar... Vale, perfecto. Bueno, pues como podéis saber, Atlantic Copper es el principal productor de cobre de España, somos el tercer productor de cobre de Europa, ¿no? Y el agua para nosotros es clave. Podéis haceros una idea, nosotros producimos 300.000 toneladas al año de cobre, pero nuestro consumo de agua fresca viene a ser en torno a 2 millones de metros cúbicos al año, que viene a representar lo que es el consumo de una población de 40.000 habitantes, para que os hagáis un poco a la idea de lo que estamos hablando. Ahora bien, ¿para qué se utiliza este agua o todo este agua? Pues mirar, básicamente nosotros, como sabéis, nuestro proceso también nos permite generar electricidad porque tenemos una enorme cantidad de reacciones exotérmicas que podemos recuperar la energía de nuestros procesos en calderas, con lo cual necesitamos agua para esas calderas para producir un vapor de 45,5 kilos que enviamos a una central térmica propia y somos capaces de autoconsumir en torno a un 25% de la electricidad que generamos para autoconsumo, perdonadme. De tal manera que de esos 2 millones, pues un 23% lo dedicamos a producir en el agua DEMI, siguiendo el proceso habitual. Imaginaros, pues, filtros de arena, ultrafiltración, osmosis inversa y luego las típicas plantas de intercambio iónico. Luego sí que es cierto que el agua de Confederación la acondicionamos para utilizarla como agua de proceso, que la utilizamos pues sobre todo pues para nuestras torres de nuestros circuitos de refrigeración, prácticamente un 57%, y luego hay un 20% pues que utilizamos pues también pues en nuestros procesos de
granulación de nuestro silicato de hierro que sale de nuestro proceso, que tenemos que refrigerarlo, o para las operaciones de lavado de agua, de lavado y a temperación de los gases de la fundición antes de su envío a las plantas de ácido sulfúrico, y para la propia fabricación de ácido sulfúrico, que es uno de nuestros principales productos también. Producimos cerca de 1 millón de toneladas al año de ácido sulfúrico. Finalmente, deciros que de todo esto, pues estamos haciendo un esfuerzo, tenemos una planta, lógicamente también generamos un vertido, que tratamos en una planta con un tratamiento físico-químico y que viene a representar un 27% de lo que consumimos, es decir, cerca de 550.000 metros cúbicos al año. Sí que es cierto que de esa planta, además de ese vertido, tenemos una reutilización de agua que se encuentra en torno a un 40%, y ahora nuestro objetivo, lo que estamos ahora mismo en mente, es a tratar de hacer una transición hacia, no le queremos llamar planta de vertido cero, sino una mejora de nuestro balance hídrico para poder alcanzar una recuperación del 95% montando una planta de vertido cero que trate ese vertido que estamos gestionando ahora mismo. Hemos hecho una serie de desarrollos financiados con fondos europeos y con otras empresas, y posiblemente estamos pendientes ya de la firma para un contrato llave en mano para construcción de esta planta, que esperamos tener en primeros de 2023, a principios de 2023, y seríamos la primera fundición del cobre que alcanzaría este tipo de reutilización del agua dentro de su proceso. Y no quiero aburriros más, ¿eh? Ya si queréis pues podemos ya pasar a la discusión. Vale, muchas gracias, Guillermo. La primera pregunta que os queríamos lanzar para abrir el juego, aunque veo que ya en vuestra exposición en parte ha sido contestada, es ¿qué papel juega el agua en vuestra estrategia de crecimiento? Yo creo que ya habéis remarcado la importancia del agua, pero de todas formas la lanzo por si queréis apostillar algo más. Antonio, tú ya lo comentaste. Sí, yo lo tengo claro. Para nosotros actualmente es vital y en el futuro va a ser mucho más vital. El futuro de la fijación de nitrógeno, que como sabéis es algo esencial para la vida, va a pasar necesariamente porque sea nitrógeno verde, nitrógeno renovable, amoníaco verde, amoníaco renovable. Y esto pasa porque el hidrógeno, que es lo que al final fija el nitrógeno, provenga del agua hoy en día. Entonces, en nuestra estrategia de crecimiento, el agua va a jugar cada vez un papel más importante, en el caso de la industria fertilizante. ¿Quieres comentar alguna cosa más, Guillermo, Juan de Dios? En el caso, bueno, tomo la palabra de Antonio. En el caso de la tecnología, o sea, de la generación de energía eléctrica con fuentes renovables, ¿no? Y en el caso concretamente de la termosolar o de cualquier otra generación de energía térmica, al final, bueno, el agua, no hay cambio de proceso, digamos, no hay mejora de proceso posible, ¿no? El agua se utiliza principalmente para la generación de vapor, para el accionamiento de la turbina de vapor, tiene que ser un agua ultra pura y es esencial. Sin agua nosotros no podríamos mover la turbina de vapor, que se llama turbina de vapor precisamente por eso, ¿no? Porque se mueve con vapor. Si no tienes agua, pues no hay vapor. Entonces realmente pues es esencial. Luego desde el punto de vista para la refrigeración igualmente, ¿no? Necesitas agua para poder refrigerar. Ahí sí que hay capacidad para ir mejorando más los sistemas, sobre todo de tratamiento de purga, aunque ya están bastante optimizados. De hecho, el ejemplo de la planta de termosolar Arenales es uno de ellos, ¿no? que ya tiene vertido cero y tenemos una huella hídrica evaluada y calculada y es bajísima. Pero bueno, sí que probablemente en la industria química sí que el agua pues, pueda haber procesos, digamos, o tenga mucho que decir en los nuevos procesos, ¿no? En el caso de la energía eléctrica, pues simplemente asegurar lo que ya es vital. Muchas gracias. Guillermo.
Bueno, simplemente a apuntillar un poco lo que hemos estado comentando, ¿no? Nosotros tenemos el convencimiento de que la forma en la que se ve a la industria, a las empresas, a nuestro sector, ha ido evolucionando con los años, ¿no? Y ahora tenemos que empezar a incorporar conceptos como no solamente la huella de carbono, que es algo que está muy en boga, sino, como acaba de comentar Juan de Dios, la huella hídrica que puede representar nuestros productos, ¿no? Y eso está gestionando, cambiando bastante bien cómo se está observando el uso y cómo se plantea el uso del agua en algo que es vital para toda la industria. Y yo creo que puede incluso ligar con la siguiente pregunta que se nos puede plantear, que es lo que pensamos o cómo está evolucionando el uso del agua dentro de la industria. Exactamente, queríamos ahora hablar de evolución. Pues si os preguntamos si ha habido evolución en los procesos industriales, seguro que vais a decir que sí. La pregunta sería, ¿creéis que los tratamientos de agua, los tratamientos químicos, las aplicaciones, han evolucionado al ritmo que ha evolucionado el proceso industrial? ¿Van por delante? ¿Van por detrás? ¿Cuál es vuestra opinión? Partiendo de la base, Adolfo, yo creo que lo primero que ha cambiado ha sido la visión que teníamos con respecto al agua. Tú y yo lo hemos dado alguna vez, hace unos años, cuando éramos más jovencitos, a la hora de poner una industria, de planificar una actividad, lo primero que te preguntaban, ¿hay electricidad? Sí. ¿Hay agua? Sí. Ahora ya no es eso. Ahora ya no es que haya agua. Ahora ya, desde la primera fase del proyecto, tienes que hacer una gestión integral del agua. Esto es lo primero que cambió hace ya algunos años y efectivamente todos los procesos han ido mejorando a la hora de gestionar el agua, entendiendo el agua como un bien, un recurso escaso y que hay que aprender a cuidar, a recircular y a mejorar. Y en ese sentido, por supuesto, han mejorado las plantas de tratamiento, han mejorado las plantas de preparación de agua de alta calidad, han mejorado los tratamientos de las torres de refrigeración, han ido mejorando todo en los últimos años, siempre con el focus de gestionar un recurso escaso, pero además de manera económica. No acrecentar los costes de una manera que fuera inasumible para el proceso. Y hablando de estos avances que ha habido en todos los procesos, últimamente se está implantando en todas las áreas lo que es la digitalización. A nivel industrial, si podéis explicarnos un poco cómo se encuentra la digitalización, si pensáis que también se está implantando o ya está más implantada que en otros sectores. Bueno, la digitalización en la industria, y hablo, bueno, en la industria en general, pero hablo de la que conozco yo más, ¿no? De la energía eléctrica, sí que está ya ahí y que no es algo para dentro de 20 años, eso es algo que ya se está empezando a utilizar. Probablemente si hablamos de digitalización en general, pues igual no nos entendemos, pero si hablamos de inteligencia artificial, del Big Data, del Machine Learning y todo este tipo de tecnologías nuevas que están saliendo, pues yo creo que casi todos ya más o menos nos ubicamos, ¿no? Y sí que se está utilizando. De hecho, nosotros estamos ahora iniciando un proyecto de inteligencia artificial, concretamente, que lo estamos iniciando aquí concretamente en la planta, para utilizar modelos de Big Data y de Machine Learning para mejorar el sistema de predictivo, ¿no? Pues hoy en día o hasta la fecha los predictivos se hacían de forma puntual, se hacían mediciones de espectros de vibraciones, termografías, se hacían y se siguen haciendo. Ultrasonidos y tal, y pues de un tiempo para acá están haciendo una nueva forma de monitorizar los equipos y los procesos utilizando modelos de inteligencia artificial que comparan el estado actual de un equipo o el comportamiento actual de un equipo con el estado o comportamientos entrenados del equipo cuando el equipo estaba en perfectas condiciones de funcionamiento, ¿no? Y eso lo hace la máquina de forma reiterativa, te va comparando el estado actual con todos esos estados entrenados y es capaz de anticipar la existencia de una avería incipiente y el operador
o el mantenedor todavía no se ha dado ni cuenta, ¿no? Porque comparan muchos datos en muy poco tiempo. Se puede utilizar también el Machine Learning y el Big Data para la mejora de procesos también, para la detección de ineficiencias, de puntos donde se está yendo el rendimiento del proceso, donde ahí puedes incidir para mejorar, para incluso ayudar a la toma de decisión en la estrategia de producción, ¿no? En la estrategia de operación, que en la termosolar concretamente pues es un problema, ¿no? Donde tú tienes que reaccionar a la fuente de energía, tienes que reaccionar a la entrada de energía, y cosa contraria como pasa en otro tipo de tecnología en la que tú puedes controlar la llama y estabilizar la planta bajando, subiendo carga a la vez que bajas o sube la llama en caldera, ¿no? En el caso de la termosolar, por ejemplo, la llama, que es el sol, aparece y desaparece pues, con las nubes, ¿no? Entra una nube, desaparece la llama, la planta tiene que estabilizar y el operador tiene que tomar decisiones online, ¿no? Y para eso nosotros tenemos un proyecto piloto para ayudar a la toma de decisiones del operador utilizando este tipo de tecnología. Me imagino que en el resto de la industria tendrá también una aplicación importante. Lo que comenta Juan de Dios es realmente interesante porque no sé si todos, pero tendemos a pensar que digitalizar es disponer de muchos aparatitos que miden cosas y que son capaces de mandar esas señales a un determinado sitio. Pero realmente hay algo detrás que es tú que estás comentando, el manejo de esos datos para que nos sirva para prever situaciones y minimizar costes o manejar de mejor forma las instalaciones. Efectivamente, concretamente, o sea, al final la digitalización de lo que se trata es de transformar datos en información útil. Cuando tú tienes datos simplemente lo que tienes son números, pero cuando esa información, cuando esos datos los gestionas, los masticas y te aporta una información, pues, o sea, te aporta algo útil, hemos transformado un puñado de datos que los vas captando del proceso y de la planta en información que te va a dar un valor añadido, ¿no? Bueno, si no queréis añadir más en este aspecto, Mari Carmen, ¿haces tú la siguiente pregunta? Sí, bueno, quería hablar un poco sobre la innovación en los procesos industriales, enlazando con esto de la digitalización. ¿Creéis que la innovación entraña un riesgo, como todos nuevos procesos? ¿Creéis que ese riesgo es asumible o en cambio en la industria preferís ir sobre seguro, aunque sean sistemas más obsoletos? ¿Qué opináis sobre implantar nuevos procesos e innovar? Como parece que ha tocado un poquito más mi campo ahora, ¿no? Aunque me permite romper el hielo y me viene a la cabeza la famosa frase de los experimentos con gaseosa, ¿no? Entonces, evidentemente, toda innovación puede conllevar un riesgo. Lo que tenemos que hacer siempre es gestionar ese riesgo, ¿vale? Y minimizarlo. Y para eso, pues todo se traduce en ir cubriendo una serie de etapas cuando se quiere hacer. Me voy a permitir comentaros un poco nuestra experiencia más reciente con el mundo del agua, que tiene que ver con ese proyecto que os he comentado, por el cual queremos reutilizar nuestro actual vertido, ¿no? Y que nos está haciendo, espero en un futuro que podamos presentar pues, una planta aquí de desalación, por decirlo de alguna manera, de reutilización. Evidentemente, lo que hemos tenido que hacer es un proyecto de I+D para generar conocimiento que se ha traducido con una instalación piloto. Una instalación piloto que estuvimos operando durante 6 meses y esto liga también con otro tema que se comentó con anterioridad, que fue incentivada pues, con fondos europeos del EIT. Y una vez que hemos aprendido y hemos generado ese conocimiento, ya sabemos por los problemas técnicos o los costes o hemos resuelto esas incertidumbres, es cuando ya las empresas pueden tomar una decisión respecto a seguir adelante o no. ¿Vale? Pero yo creo que siempre hay un riesgo. Lo que hay que hacer es asumirlo o minimizarlo mediante la realización de los estudios previos necesarios. ¿Vale?
No sé si Antonio o Juan de Dios quieren comentar algo más acerca de... Un poco más, es justo lo que tú has dicho, Guillermo. Nosotros, en general, la industria, y más en un tema tan sensible como puede ser el agua, que hemos dicho que es vital para nuestra actividad, a la hora de tomar una decisión sobre un proyecto necesitamos que esté, sobre una innovación, necesitamos que esté mínimamente probado, mínimamente asegurado el conocimiento, como dice Guillermo. Si no, posiblemente no la tomemos. No haremos esos experimentos. Bueno, y cambiando un poco el tercio, hablemos de la operación y el mantenimiento de las instalaciones. ¿Sois partidarios de hacer toda esta operación y mantenimiento con medios propios? ¿Contempláis la subcontratación? ¿Qué consideráis oportuno tratar, externalizar, digamos, y que no afecte a vuestro proceso, no ponga en riesgo vuestro proceso? Bueno, en nuestro caso, en nuestro tipo de industria, lo normal es que la operación no se subcontrate nunca. La operación siempre recae sobre el operador de la planta, sobre el propietario. Otra cosa es el mantenimiento. El mantenimiento normalmente en nuestro tipo de industria, hasta a nivel de supervisión, es propio, y de supervisión hacia abajo suele ser contratado. Suele ser. En algunos aspectos especialmente delicados puede ser también propio. Lo que sí se subcontrata siempre, por ejemplo en el caso de agua, es el apoyo técnico de una empresa especialista. Todo el tema de tratamiento de agua, control de torre de refrigeración, aunque se hace por parte propia, siempre está respaldado siempre normalmente por alguna empresa especialista que respalda nuestros resultados y nuestro quehacer, aparte de suministrarnos los químicos necesarios, ¿no? Esto normalmente es el modelo que se usa en industrias como la nuestra. La operación siempre es nuestra y el resto muchas veces se subcontrata gran parte del mantenimiento y por supuesto todo lo que es el asesoramiento técnico más específico. Me surró exactamente lo mismo que ha dicho Antonio. No sé si es porque somos miembros de la misma asociación, Industrias Químicas y Básicas y Energéticas de Huelva, pero es exactamente así. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Totalmente, yo lo suscribo también. Al final, bueno, la parte de operación, que es el know-how de tu proceso, ¿no? Tu core business, pues lo mejor es hacerlo con personal interno, evidentemente, que además tiene disponibilidad y está en planta 24 horas por 365 días al año. Y el mantenimiento, pues oye, pues depende también un poco, ¿no? El nivel supervisión y hasta pues, definición de estrategias de mantenimiento, toma de decisiones y todo lo que es parte de gestión, pues también tiene que ser personal propio o personal interno de planta. Y a nivel de ejecución del mantenimiento, pues ya depende también, o sea, depende de si estamos hablando de sistemas que requieren de una mano de obra más especializada o sistemas o equipos que requieren una mano de obra menos especializada. Normalmente en los sistemas de tratamiento de agua la mano de obra que se requiere es mano de obra especializada, con lo cual en este tipo en estos equipos sí que, o en esta tecnología, sí que la contratación o la subcontratación de por lo menos una parte del mantenimiento, desde luego el soporte técnico es esencial, pero incluso la ejecución de labores de mantenimiento pues es algo que no es raro. A mí me da una alegría lo que habéis comentado los tres, que lo que es el tratamiento de agua se deje en manos de empresas especializadas, ¿no? Por la parte que me toca. Yo volviendo un poco a lo de la innovación, porque muchas veces las empresas que estamos suministrando este tipo de plantas desaladoras, de reutilización y demás, nos empeñamos en investigar, en innovar, en ofrecer. Y en cambio, a la hora de presentarlo al mercado industrial, si no lo tiene alguien funcionando, es muy difícil que se pueda implantar, como decía Antonio, las pruebas con gaseosa, ¿no? Entonces, ¿qué opináis? Porque nos han estado hablando del CEDETI en esta jornada, en la jornada anterior, de que se están dando ayudas para la innovación, para implantar
sistemas innovadores, ¿no? en las industrias. ¿Pensáis que estas ayudas son razonables o son administrativamente un poco jaleo de localizar, presentar, documentar? Si esto es así lioso, me imagino que tal vez las empresas, vosotros sois empresas grandes, igual tenéis hasta personal dedicado al tema de subvenciones para I+D, para innovación, pero ¿creéis que igual esta complejidad hace que las empresas medianas y pequeñas no puedan optar a estos fondos que hay para innovación? No sé si podéis ampliar un poco, decir cómo funcionan estos temas de cara a la industria. Vamos a ver, lo primero que me gustaría comentar con todos vosotros es una especie de moto, ¿no? que nosotros nos decimos, y es que la administración no va a innovar por nosotros. Innovan las empresas. La administración ayuda. Y ayuda compartiendo riesgo. Es decir, te da ayudas para que innoves. Y cuanto mayor es el riesgo, más te va a ayudar. Normalmente cuando ayuda más, pues cuando más riesgo hay de que la cosa no valga, que es cuando estás haciendo esos proyectos de I+D, de generación de conocimiento, que terminas en una planta piloto. Y te incentiva o te ayuda menos cuando ya vas a hacer la inversión en el activo, que es la innovación per se. Dicho esto, es decir, que al final, lo digo porque muchas veces cuando se habla de las ayudas públicas, tenemos que tener en cuenta que hay un esfuerzo muy grande de las empresas. Y muchas veces la propia administración tiene problemas para encontrar o asignar fondos, porque las empresas no tienen en ese momento la liquidez necesaria, ¿vale? En momentos de crisis, etcétera. O sea, la administración no suele tirar el dinero. Y también es cierto que la administración está sometida a una serie de mecanismos y de controles que hacen que la burocracia de gestión de los incentivos sea lenta. Porque hay que hacer las cosas bien, porque muchos de estos incentivos vienen de Europa y están sometidos a un montón de auditorías. ¿Y esto qué hace? Pues sí, nosotros en nuestro caso tenemos un equipo dedicado a lo que llamamos gestión de incentivos y muchas veces, pues para las empresas pequeñas, pues puede ser una barrera. También es cierto que nosotros nos apoyamos a veces en otro tipo de empresas que ofrecen servicios de consultoría que nos ayudan a la gestión de incentivos y que pueden ayudar también a las empresas pequeñas. Aquí lo que sí que me gustaría es también hacer un pequeño comentario, ¿no? Y es, bueno, hemos visto lo que nos ha presentado Juan Carlos García y habéis visto que se habla mucho de Green Deal, se habla mucho de la transformación de la economía, la descarbonización, pero hemos pasado muy por encima de algo tan importante como el agua, ¿no? Bueno, pues yo aquí tengo una pequeña esperanza puesta en qué va a hacer el gobierno con los famosos fondos europeos o el plan de recuperación, transformación y resiliencia que tanto se habla y tantos conocemos, ¿no? Bueno, simplemente comentaros que tengo esperanzas, no sé qué es cómo saldrá o cómo se generará, pero sí que es cierto que en el propio plan habla de 20 reformas y una de las reformas es una ley de aguas, un plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia y reutilización del agua, o sea que a ver en qué se traduce. Y habla también de proyectos tractores de la inversión y uno de ellos se habla de la preservación del litoral y los recursos hídricos. O sea que vamos a confiar en que también desde el gobierno, mediante estos fondos, pues se potencia aquellos proyectos por parte de las industrias que no vayan solamente encaminados a la reducción o la eficiencia de sus procesos o la reducción de consumo de energía, sino que también plantee como un indicador válido el reducción de la huella hídrica. Vamos a ver en qué se puede traducir en un uso más eficiente del agua, ¿no? Pero yo os digo que esto casi forma parte ya, casi más que un comentario, viene como una reivindicación o una esperanza. ¿Vale? No sé si Antonio, Juan de Dios, quieren apostillar algo más o no mucho se más. subroga de la reivindicación. Eres una eminencia en estas cosas. Tengo poco que aportar. Para las empresas que no sean como las nuestras, yo reconozco que pueden ser complejos, ¿eh? Incluso una empresa como la mía, tampoco es tan pequeña, la gigantesca, pero no es pequeña, muchas cosas las terminamos subcontratando. En lo relativo a subvenciones, trámites, porque es realmente difícil
para una empresa tener una persona que se dedique a esto y que lo conozca bien. Entonces termina subcontratando a empresas que se dedican a ayudarte a hacer todos los trámites administrativos, por lo menos en nuestro caso. Bueno, pues otra cuestión que queríamos plantearos es cuando se va a hacer una inversión, cuando vais a hacer una inversión, que nos hablarais un poquito de qué pensáis a la hora de poner en una balanza el OPEX, el CAPEX y el OPEX de la inversión. Supongo que dependerá del caso, pero me gustaría conocer vuestra opinión al respecto. ¿Qué dais más peso a la inversión o a los costes de operación y mantenimiento? Bueno, al final, cuando tienes que hacer una inversión, lo que tienes que justificar, tienes que analizar la inversión en todo el ciclo de vida de la misma, ¿no? No te centras en la inversión inicial o en el coste operativo a lo largo de la vida, sino que es un conjunto de las dos. Con lo cual, pues oye, luego hay otra cosa que es que tienes que medir muchísimo y que a lo mejor no lo puedes englobar ni en OPEX ni en CAPEX, y es el riesgo de la inversión. Tan importante es una inversión que tenga una alta rentabilidad como una inversión que tenga poco riesgo, ¿no? Pero bueno, centrándome en lo que es la pregunta en sí, ya te digo, no vas a elegir, no se va a decidir si se hace o no se hace una inversión porque tenga mucho OPEX o tenga mucho CAPEX, o al revés. Al final el dinero es dinero. Y excepto que en el momento en el que tengas que hacer la inversión, evidentemente, pues la empresa no tenga recursos, no tenga financiación, no tenga dinero en ese momento, pues entonces a lo mejor sí que podría tener algo más de peso, un mayor OPEX a cambio de un menor CAPEX, ¿no? Pero realmente al final lo que tienes que hacer es evaluar la inversión a largo plazo durante todo el ciclo de vida del proyecto y calcular el valor actualizado neto del proyecto, la tasa de retorno y que cumpla los criterios que te establece un poco la empresa, ¿no? La pregunta iba un poco en este sentido. O sea, hay empresas que prefieren no hacer la inversión y cargar todos los costes en la operación, y otras que prefieren, o sea, al final es como si te prestara el dinero, en vez de pedir el dinero al banco, pues digamos la empresa que te va a hacer la inversión es la que lo hace. O sea, Al final, cargar todo al coste operativo tiene un riesgo elevado, porque al final el tiempo, o sea, los cambios de normativa, los cambios del propio sector y eso te puede generar un cambio de escenario que igual pues no lo has evaluado en el análisis de sensibilidad que has hecho cuando has hecho la evaluación de la inversión. Entonces, realmente, pues, lo que sí que, o por lo menos en el sector de la energía, en el que hay muchísimos cambios y hay riesgos por estos cambios, se suele solamente aprobar inversiones cuando el payback de la misma es inferior a 2-3 años, excepto alguna inversión que tenga algún tipo que esté asegurada, ¿no? Que el ingreso esté asegurado, como por ejemplo en el caso de las energías renovables, que tiene una regulación con un Real Decreto en el que te establecen un sistema retributivo fijado y tal. En ese caso igual, pues sí que se puede ir a inversiones con payback más elevado. Pero para inversiones puntuales y tal, normalmente se suele mirar muchísimo el riesgo, y cargar todo al OPEX tiene mucho riesgo. Pues si no queréis añadir nada más de esto, y viendo que ya quedan 10 minutos para llegar a las 7, tampoco podemos alargar mucho más, quería lanzaros a los tres una última pregunta, que digamos que sea un poco pues el cierre, el colofón, ¿no? de esta mesa redonda.
y es ¿cómo veis el futuro de la química del agua y los procesos industriales? Brillante, no se puede ver de otra Brillante. manera. Claro, el agua es un elemento fundamental. La mayoría de nosotros estamos constituidos, no solo de nosotros, de los seres vivos, estamos constituidos del agua, ¿vale? Se habla mucho de descarbonizar la economía, pero seguro que ninguno hemos hablado de desaguizar la economía. Nadie ha hablado de eso, ¿verdad? El agua es algo fundamental, el agua es la vida, el agua es todo. Cada vez nos vamos a tener que enfrentar todos a retos más importantes. Ya somos muy conscientes de que el agua es un bien escaso, cada vez más hay que administrarlo cada vez mejor. Cada vez encontramos más aplicaciones para el agua y yo creo que el futuro del agua a nivel industrial es brillante, es un futuro lleno de retos y lleno de oportunidades también. Yo simplemente quiero apostillar que el agua es la gestión del agua va a ser un reto en el futuro. Como decía Antonio, se habla de descarbonizar la economía, pero también hay otro concepto también que se habla mucho ahora, y se habla de la economía circular. Cuando uno habla de economía circular siempre suele pensar en residuos que se vuelven a utilizar como materia prima. Pero nosotros creemos que el agua, la gestión adecuada del agua también tiene que ser circular, es decir, nosotros tenemos que hacer todo lo mejor, lo más posible, por evitar o reutilizar o maximizar el uso del agua, reutilizándolo. Pero también es cierto que también tenemos que hacerlo utilizando tecnologías nuevas, tecnologías que tengan el menor consumo de energía o la menor huella hídrica. Nosotros hemos aprendido, ¿no?, que esto no se trata de montar una ósmosis y luego un evaporador cristalizador al uso, sino que a lo mejor hay que ir a técnicas de membranas cada vez más avanzadas que nos permitan reducir el consumo de energía, maximizando la operación de estas. O dentro de nuestros procesos tenemos que ir a por tecnologías que no utilicen agua. Estamos utilizando o valorando pues tecnologías que en vez de nuestra escoria, que actualmente la convertimos en silicato de hierro granulándolo en agua, pues que se puede hacer mediante una corriente de agua, de aire, ¿no?, que nos permite recuperar energía también de la escoria, cosas así. Es decir, creemos que el futuro del agua es prometedor porque es un reto que nos tiene que obligar a todos a seguir siendo mejores, y no puedo apostillaros más. Y sobre la base de la innovación, ojo. Bueno, yo me suscribo también a lo que han comentado Antonio y Guillermo. Realmente lo que tiene un futuro prometedor es dedicarse al sector del agua. O sea, yo creo que estáis en el sitio correcto, porque es verdad que con la escasez de agua que hay cada vez más y un poco también con la concienciación, ¿no?, que están teniendo, que hay últimamente y que es bueno en la sociedad, que llega al final también a la sociedad, a la industria y a todos sitios, a la administración. Al final el uso optimizado del agua es algo que va a ser, que ya es esencial en todas las industrias y es algo que ya está en los criterios de diseño de las nuevas plantas cuando se van a desarrollar los proyectos, ¿no? Entonces, realmente el futuro del agua, pues no sé cómo será el del agua en concreto, pero desde luego el del sector del agua yo sí que creo que hay un futuro pues importante, porque tiene un reto también muy importante, ¿no? Pues nos queda claro que si empezáramos de nuevo sería una buena elección trabajar en el mundo del agua. Muy bien. Pues Mari Carmen, yo creo que ya cerramos, ¿verdad? Sí, ya están Pues si quieres, despides tú la mesa. Bueno, pues, pues creo que ha sido unas aportaciones muy interesantes. También el dar entrada al campo industrial dentro de la asociación, porque siempre habíamos orientado las mesas redondas más al tema de administración y grandes proyectos. Creo que nos ha enriquecido a todos bastante. Yo ya me he apuntado pues algunos deberes
que tengo que repasar también para plantear en la asociación y cómo iros dando más entrada, puesto que ya sabemos que, como habéis dicho, el agua ha pasado de ser materia prima a un producto elaborado. Y para elaborar bien ese producto, pues estamos los especialistas, ¿no?, dentro de la asociación. Daros las gracias enormemente a los tres que habéis estado desde el principio haciendo las pruebas y de la mesa y participando y deseando participar en esta mesa redonda, que al principio cuando la planteamos, Adolfo y yo, estábamos un poco preocupados porque no sabíamos si realmente industriales, empresarios querríais participar o no, y la verdad que la aceptación por vosotros tres fue prácticamente inmediata. Nada más que eso, daros las gracias y que aquí tenéis a la asociación para lo que necesitéis en materia de agua, desalación, reutilización y de químicos y demás. Muchas gracias, Antonio, Guillermo y Juan. Pues lo Ha mismo sido por un mi, placer. lo mismo por mi parte, y habéis comentado antes la Asociación de la Industria Química Básica de Huelva. No dudéis que vamos a intentar estrechar lazos entre las dos asociaciones. Son los deberes que me he apuntado. En el futuro haya más encuentros como este. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora nos van a quitar. Ahora ya empezamos con la clausura, ¿verdad, Mari Carmen? Sí, vamos a esperar que se unan Elena y Carlos, Sí. que han compartido también tarde con nosotros como moderadores. Y mientras que se van sumando, os transmito las disculpas del presidente, de Domingo Zarzo, que ha tenido que salir de viaje y me dice que, bueno, os transmita que siente el no poder estar en la clausura del acto. Ya tenemos a Elena. Hola. Carlos. Y Aquí está Carlos. Bueno, pero ya estamos los cuatro participantes y Domingo que le hemos excusado, que no ha podido. Daros las gracias a todos los participantes, dar las gracias sobre todo a los patrocinadores y colaboradores de este congreso, que aquí han estado durante todo el congreso los logos puestos. Entonces creo que ya os los habréis aprendido, no voy a volver a leerlos porque ya son las 7 de la tarde y es tarde, pero son gracias a ellos a los que podemos pues, montar estas jornadas. Y bueno, pues a la dedicación del consejo y demás. Quería emplazaros a la siguiente jornada del congreso, que será el próximo día 21 de abril. Apuntároslo ahí en la agenda, porque ahora cada vez hay más congresos digitales y estamos comprimiendo más las tardes. Es el próximo 21 de abril, como decía, y lleva por título Digitalización en el mercado del agua y monográfico de eliminación de contaminantes. Como decíamos en la mesa redonda, la digitalización está de moda y tenemos que subirnos todos al carro del Big Data y demás. Yo simplemente daros las gracias a los que, aún siendo ya las 7 de la tarde, lleváis ahí al pie del cañón desde las 4, aquí en España, y también a nuestros amigos de Latinoamérica y, bueno, y del resto de continentes. Muy bien, pues nada, por mi parte exactamente lo mismo, dar las gracias a todo el mundo, que ya Mari Carmen los ha relacionado a todos, y nada, esperamos veros en la próxima sesión, que será la cuarta ya, quiero recordar. El 21 de abril, el 21 de abril, apuntarlo. Y muchas gracias por vuestra presencia. Pues muchas gracias a todos y nos vemos el 21 de abril. Carlos, no se te oye, Carlos. Perdón. Digo, iba a decir eso de os esperamos en la próxima, en el mismo sitio a la misma hora. Efectivamente. Oye, muchas gracias a todos los que habéis participado y bueno, pues eso, seguimos adelante. Muy bien, pues gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.